Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a XP Radio, su programa número uno sobre contenido relacionado a los videojuegos. Mi nombre es Iván Sarasúa y el día de hoy contamos con una invitada muy especial con quien hablaremos sobre la violencia en los videojuegos, enfocándonos particularmente en aquellos casos en los que las mujeres han sido afectadas. Con ustedes, Mesli de la Cruz Rodríguez. Mes, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí. No, el gusto es mío de tenerte por aquí. Pero cuéntame, ¿quién eres? ¿Quién es Mes? Pues soy estudiante de arquitectura en la FESA Catlán y tengo 24 años. Perfecto. Y bueno, dentro de este contexto, pues sabemos que tanto tú como yo pues nos gustan demasiado los videojuegos, ¿no? Somos fanáticos de Sí, los videojuegos, nos encantan demasiado los videojuegos. Pero obviamente como muchas situaciones en las cuales pues nos afectan también como humanos en general, hay particularidades de cuestiones de equidad de género, ¿no? No es lo ujú. mismo yo como hombre jugar videojuegos a como tú jugar videojuegos, ¿no? Y precisamente aquí va la pregunta. Tú como jugadora de videojuegos, como fanática de los videojuegos, ¿qué experiencia has tenido frente a este tipo de violencia que luego se ha suscitado en cuanto a este tipo de juegos? Que pues a lo mejor normalmente juegan en su mayoría pues hombres. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué experiencia me puedes contar? Pues mira, remontándome a cuando estaba más pequeña, recuerdo que ya me gustaban mucho los videojuegos. Todavía no tenía alguna consola propia, pero ya las jugaba bastante. Entonces era uno de mis temas favoritos para platicar en la escuela. Y recuerdo que las primeras veces que sí sentí violencia por eso fue cuando llegaba a platicar con algún compañero y recibía algún comentario como de, pero ¿cómo? A las mujeres no les gustan los videojuegos, eso es para niños. Entonces como que sí se sentía un poco de exclusión de esa parte. Yo, pues se sentía feo, ¿no? Que no te sintieras incluida, porque yo decía, pero yo soy niña y a mí me gustan los videojuegos. Entonces digamos que eso fue como la primera violencia que tuve hacia eso. Y ya más grande, yo creo que fue en comentarios, por ejemplo, en videojuegos competitivos. Ok. ¿Cómo qué tipo de Um, juegos competitivos? es que no me acuerdo mucho de uno que tuve que era un shooter Ujú. y lo jugaba en computadora y me acuerdo que no utilizaba chat de voz, pero sí se podía escribir. Entonces, pues luego sí te llegaban a preguntar, ¿no? Ya ahí estando AFK en el juego. Entonces ya cuando yo decía que era mujer, pues ya empezaban con comentarios algo agresivos, como de que me fuera a hacer otra cosa que no era para mujeres y así. Y pues yo era bastante buena, pero sí, dolían comentarios de ese tipo. Ok. Bueno, remontándonos también a, pues sí, en este caso a lo mejor en cuestión de la infancia, podríamos considerar que inclusive fueron cuestiones de bullying, ¿no? Sí, exacto. Y eran compañeros míos que yo les tenía aprecio y nos llevábamos bastante bien, pero digamos que no eran muy, no aceptaban mucho que a una niña le gustaran los videojuegos. Entonces a lo mejor no sabían cómo actuar, a lo mejor sus comentarios no eran los adecuados, pero pues también no era un ambiente muy normal donde estuvieran las mujeres incluidas. Ok, bueno, en este caso también me platicas que los juegos competitivos también tienen que ver mucho en este sentido, ¿no? También yo platicaba con Claro. una... Y me parece muy curioso que inclusive se relacionen muchísimo estos comentarios porque, por ejemplo, ella me decía que había jugadores que les decían, no, pues tú vete a la cocina, ¿no? O tú qué haces aquí, ¿no? Ujú, Me resulta muy... exacto. Me resulta muy curioso cómo es de que o sea, ya son dos personas que me hacen esta afirmación. Yo la verdad es que no, vaya, como hombre, pues no me imaginaba realmente que esta situación pasaba, pero pues obviamente sí es muy grave porque pues ella justamente decía, pues es un juego y un juego es mundialmente conocido como para todos, ¿no? No hay ciertas Exacto. restricciones como para que sean solamente para mujeres, para hombres, cosas así, ¿no? ¿O tú qué Sí, piensas, Mes? pues sí, o sea, completamente estoy de acuerdo, porque desde el inicio los videojuegos en realidad nunca fueron, no eran solo para un grupo de personas, en este caso los hombres, o sea, era en realidad para todos, para las personas, cualquiera que quisiera tomarse un tiempo y jugar y pasarla bien con esa pasión, pues era dedicado para ellos, ¿no? No tendría por qué ser exclusivamente para un solo campo, para un solo género. Sí. Y bueno, también yo me imagino que has visto cómo de repente... Es que sí es muy común en este tipo de juegos competitivos en donde pues los jugadores se enojan, ¿no? O sea, los matan, Ujú, pero se enojan, pero así hasta
con ganas, hasta rompiendo su ratón, su teclado, hasta inclusive el propio monitor, o si eres de consola, Y pues el algo control. violento. Ajá. ¿Tú consideras que los videojuegos hacen violentos a los jugadores? No, sí, es una pregunta que se dice mucho por el medio, ¿no? Que se Ujú. escucha, Sí, sí, sí. pero en mi opinión, no, porque también depende de la persona, o sea, cómo sabe manejar su ira, cómo maneja, por ejemplo, cuando pierde, ¿no? O Ujú. cuando gana, también cómo lo maneja. También hay ganadores que son malos ganadores. Y también existen malos perdedores, pero no creo que sea un tema de los videojuegos, sino tal cual de las personas Ok. individuales. Sí, sí, sí. ¿Crees que tengan que fluir como el sentido también mencionábamos de esta cuestión de, pues, de las personas que a lo mejor llegan a tener problemas como, pues sí, familiares, de amigos, cosas así, y a lo mejor los videojuegos son como que ese tipo de, no digamos escape, pero sí su manera de frustración, y a veces como que abusan como que de ese sentido, ¿no? Y precisamente como que no son Ujú. los videojuegos la causa originaria de la violencia, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, claro, porque, o sea, no creo que los videojuegos sean como la causa de que las personas sean violentas. Yo siento que viene de atrás, de algo que pasa fuera de los videojuegos, y cuando estas personas entran a los videojuegos, empiezan a ser jugadores violentos. Y lo que sí siento, por ejemplo, es que hay comunidades muy tóxicas en juegos competitivos. Entonces, ahí yo siento que se sigue desarrollando esa actitud, pero porque todos son así, todos llegan a ser así dentro de ese videojuego. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si actualmente sigas tú jugando algún juego competitivo, pero tú has seguido teniendo como que este tipo de comentario en cuestión de que pues por ser mujer pues no debes de estar ahí, cosas así, o inclusive te has visto como afectada en el sentido de acoso o este tipo de cuestiones. Pues una época cuando jugaba Battlefield que sí había momentos groseros de parte de de otros jugadores, perdón, hacia mí, Ujú. pero después de un tiempo empecé a alejarme más de los competitivos, empecé a meterme más en videojuegos con historia, de aventura. Entonces, afortunadamente ya no he estado como en contacto de jugadores tóxicos que sean agresivos hacia mi persona, pero en ese momento pues sí eran bastante agresivos. Cuando yo prendía el micrófono ya sabían que era mujer, ya sí era cuando comenzaban algunos comentarios, entonces la mayor parte del tiempo prefería jugar a micrófono cerrado. Y cuando llegaban a tener estos comentarios agresivos contigo o estas actitudes, ¿sí afectaban a tu estado de ánimo? En parte sí, pero más porque creo que no es mi tipo de videojuegos. Ok. Siento que lo que yo más disfruto es un videojuego que tiene una historia y que te lleva a través de esa historia. Pero sí, obviamente los comentarios que tenían, pues sí, eran bastante desagradables. Entonces, cuando uno juega, lo que quiere es o desestresarse o pasársela bien. Y cuando obtienes, en cambio, comentarios de ese tipo, pues ya no es tan agradable tu tiempo, ya no es algo que disfrutes hacer por ese momento. Sí, 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 claro. Ujú. Muy bien, me parece muy bien lo que me dices, lo que me comentas. Y es precisamente lo que yo también, pues como jugador, pues he estado aprendiendo porque, pues yo aquí te comento, y la verdad es que yo hubo un momento en donde pues sí practicaba demasiado los estilos de juego competitivo, pero no descartaba la idea de jugar los videojuegos de modo historia. Ahorita ya estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Pero aquí Ujú. también va mi pregunta para ti. Los juegos, en este caso de modo historia, vaya, sabemos que nos han dejado de cierta manera un aprendizaje, un efecto emocional ante nosotros. ¿A ti cómo te ha dejado un videojuego de ese estilo? A tu estado de ánimo, a tu aprendizaje inclusive. ¿Cómo te has sentido el cambio de los competitivos a los de modo historia? Pues de mi parte, yo siento que son algo maravilloso. Claro, también depende del juego que juegues, ¿no? Ujú. Pero en mi opinión, pues bueno, he pasado a través de bastantes juegos que me han dejado muchos valores. Y a lo mejor muchas personas subestiman los videojuegos, ¿sabes? Ujú. Porque creen que solo son juegos para niños. Pero en realidad es como otro tipo de algo artístico, Ujú. porque todo se incluye para que sea algo bonito, algo que disfrutes muchísimo. Tanto los Sí. personajes que te dejen algo, las historias, paisajes, música.
Entonces, creo que a mí me han dejado muchas cosas bonitas. Por ejemplo, me acuerdo de Celeste, que es un videojuego que me gusta mucho. Y es, sí, muy, muy bonito. Y pues te deja muchos valores, como de que confíes en ti, de que puedes superar las cosas, que tengas más confianza. Entonces, sí, son cosas que atraviesas los videojuegos que te hacen llegar a sentirte muy bien contigo mismo. Pero claro, también depende del mensaje que quieran compartir, ¿no? Con el jugador. Sí, estás en lo correcto. ¿Y cuál consideras tú que sería como que tu juego favorito? Y a lo mejor si no puedes elegir uno, puedes a lo mejor decirme unos 3, por ejemplo, de tu top, de cuáles serían tus mejores videojuegos favoritos. O que te hayan dejado Pues alguna enseñanza. Ok, pues afortunadamente yo sí tengo un juego favorito, que es la saga, bueno, en realidad es una saga, que es la de Metal Gear. Ok. Y de hecho ese fue mi primer juego. Entonces, aparte de eso, le tengo mucho cariño porque, pues en realidad es un videojuego en el que aprendes como a valorar tus ideales. Entonces, para mí fue muy bonito que fuera el primero y lo jugué pequeña y aún así siento que supe valorarlo mucho. El Metal Gear Solid 3 fue mi primer juego, fue el que más cariño le tengo. Entonces siento que desde ese momento hasta ahorita he jugado juegos muy buenos y aún así no ha habido alguno que reemplace su lugar. Simplemente sí, pues es mi favorito. Excelente, me parece muy bien. Yo la verdad es que también le tengo muchísimas ganas a la saga de Metal Gear. No, adéntrate, está genial. Sí, la verdad es que sí, he pensado hasta en o comprarlo en Steam o hasta emularlo, pero vaya, estoy completamente seguro de que Metal Gear está dentro de mi biblioteca para poder jugar. Sí, recomendado. Muchas gracias, Mes. Pero pues bueno, ya ahora sí ya se nos ha acabado el tiempo. Realmente te agradezco muchísimo tu tiempo. Vuelvo a lo mismo, este es tu espacio. Cuando tú quieras podemos platicar de este sentido de los videojuegos, porque pues obviamente ya podemos comprobar que los videojuegos no son violentos, o al menos no nos hacen violentos, y que hay muchísimos más tipos de juegos que nos dejan muchísimos más aprendizajes para poder ser felices y pues simplemente ser humanos, ¿no? Exacto, sí. Muchas gracias también a ti, Iván. Te lo agradezco mucho. Gracias, Mes, pues nos vemos. Hasta luego, nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias. Bye.